Bueno, vamos a empezar un tema nuevo, es una unidad nueva, la unidad 8, cuyos problemas los van a hacer el viernes próximo. El práctico es un poquito largo y van a tener solamente el viernes, digamos, de clase para hacerlo, así que lo que queda lo van a tener que ver en las consultas, ¿sí? Tratar de resolverlo ustedes y preguntar en las consultas o en el foro, digamos, de consultas de problemas en el campus. Además, este tema, digamos, no alcanzamos a darlo todo en la clase de hoy, se requiere la de la semana que viene. El tema es que el lunes de la semana que viene es feriado. Así que lo que nos quede, digamos, de esta clase, como el día miércoles la otra profesora en la teoría sí lo va a poder terminar, y yo no el lunes por el feriado, lo que voy a hacer es esa parte que nos quede, se los voy a subir en video igual, el correspondiente a la clase que di el año pasado, para que ustedes la puedan ver, ¿sí? Porque no, a la semana siguiente ya tenemos que empezar con otro tema, entonces no dan los tiempos, ¿sí? Así que bueno, no voy a dar la clase el lunes por el feriado, pero la clase se va a subir igual, ¿sí? Para que ustedes la vean y puedan terminar el tema y terminar la guía de problemas. Bueno, vamos a empezar entonces con esta unidad que se refiere a termodinámica y termoquímica. Termodinámica es va a ser para ustedes una materia el año que viene, es una materia muy importante en las carreras de ustedes. A nosotros lo que nos interesa es una parte de esta ciencia que se llama termodinámica y es lo que denominamos termoquímica. ¿A qué nos referimos con esta palabra termodinámica? Lo que se estudia es todo lo que tiene que ver con la energía, los cambios de energía que puede sufrir la materia, un sistema físico-químico, ¿sí? ¿Cuándo nació esta ciencia? En la época del descubrimiento de la máquina de vapor, en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, y la ciencia, es decir, cuando se descubre que se puede producir trabajo a partir del vapor, a partir de fuentes de calor, y entonces eso fue, digamos, un acontecimiento tan importante que luego directamente pasó a ser una ciencia que se llama termodinámica, todo el estudio de lo que tiene que ver con las energías, las transformaciones energéticas, y su posibilidad de conseguir trabajo mediante estas transformaciones energéticas. Así que a partir de más o menos 1840 surge esta ciencia llamada termodinámica. Y a nosotros lo que nos interesa de esta ciencia es lo que denominamos termoquímica, que ¿a qué se refiere específicamente? A todos los intercambios energéticos, es decir, el calor que se puede absorber o liberar a partir de una reacción química. Eso es lo que particularmente vamos a ver nosotros, esa parte de la termodinámica que nos interesa. Pero para poder comprender esto tenemos que definir algunos conceptos básicos de termodinámica, la primera ley de la termodinámica, y recién cómo se aplica eso a las reacciones químicas. O sea que recién ahí pasamos a lo que llamamos termoquímica. ¿Qué es lo importante de esto, de la termodinámica y la termoquímica? Es que se puede medir, se puede hacer cálculos mediante la observación de propiedades macroscópicas, ¿sí? Sin necesidad de hacer alusión o tener conocimiento de lo que ocurre a nivel atómico, ¿sí? A nivel molecular. Y eso es algo importante porque con propiedades que se pueden medir a nivel macroscópico, se simplifica bastante el tratamiento de esta ciencia. Bueno, ustedes saben que la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. ¿Y qué tipos de? Hay un montón de tipos de energía. ¿Qué tipos de energía conocen ustedes? Que me puedan mencionar. La Eólica, hidroeléctrica.
Cinética, eléctrica. A ver, no escuché otra vez. Energía eléctrica. Hidráulica. Energía, sí. Eléctrica, Energía sí. eléctrica, ¿sí? ¿Qué otra? Eólica, muy bien. Energía Bueno, y las nuclear. clásicas que tenemos acá, ¿sí? Energía potencial, que tiene que ver con la altura, digamos, la que se puede encontrar en un sistema. La energía cinética, ¿sí? Que tiene que ver con la velocidad, con el movimiento, ¿sí? Esas son las clásicas, además de las que ustedes mencionaron. Sin embargo, aquí en termodinámica, lo que nos interesa no es ninguna de esas energías para un sistema, sino una que se conoce como energía interna de un sistema. Esa es la que nos va a interesar, nos va a importar aquí cuando hablamos de termodinámica. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de energía interna? Es como una energía que es característica de los sistemas, o intrínseca de los sistemas. La vamos a indicar con la letra U, que es de la forma que la van a ver ustedes el año que viene en termodinámica, aunque en los libros de química aparece con la letra E, pero es lo mismo, nos estamos refiriendo a la energía interna. Esta es una energía que ya vamos a ver que digamos, no se puede medir de manera absoluta, sino que lo que se puede llegar a conocer es la variación de esa energía, la variación de U, la variación de energía interna cuando un sistema pasa de un estado a otro, ahora lo vamos a ver en un momento. Pero ¿de dónde sale, digamos, esta energía característica de los sistemas? En realidad sale, o ¿por qué los sistemas tienen esta energía? Porque esta energía está formada en realidad por la suma de las energías cinéticas y energía potencial de los átomos, de las moléculas, de los electrones, los núcleos que forman esos átomos que conforman lo que es un sistema. Entonces, en realidad, esta energía interna o intrínseca de un sistema está formada o constituida por todo lo que tiene que ver con la energía que llamamos potencial química de las moléculas y la energía cinética molecular, o sea, referida al movimiento y la velocidad con que se mueven las moléculas en un sistema. Es decir, si nosotros nos imaginamos las moléculas se están moviendo constantemente, se están trasladando, eso tiene una energía, da lugar a una energía cinética de las moléculas pueden rotar sobre sí mismas, pueden vibrar en su posición, y además las moléculas tienen energías que hacen a los enlaces. Bueno, eso es lo que se conoce como energía potencial química, y lo que tiene que ver con el movimiento de todas estas partículas que conforman un sistema es la energía cinético-molecular. Bueno, toda esa suma da lugar o constituye lo que se llama energía interna de los sistemas. Lo bueno, digamos, de la ciencia termodinámica es que nosotros podemos llegar a conocer los valores de variación de la energía interna de un sistema sin necesidad de averiguar cuál es el valor de la energía cinética y la energía potencial de cada una de las moléculas, ¿sí? Sino que lo podemos llegar a conocer, esta energía interna, mediante propiedades observables o macroscópicas, ¿sí? Propiedades que se pueden medir, y no necesitamos conocer cada una de las energías de los átomos que conforman un sistema, ¿sí? Entonces eso es una gran ventaja de la termodinámica y por eso es una ciencia muy importante. Bueno, para poder abordar, digamos, este tema de la termodinámica, tenemos que tener en cuenta algunos términos que vamos a estar utilizando en el estudio de un sistema y que es importante que sepamos a qué nos referimos y que todos pensemos lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de determinados términos, determinadas palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema? Si nosotros pensamos en lo global, en el universo, un sistema es una parte de ese universo que nosotros tomamos para el estudio, ¿sí? O aislamos de ese universo para poder estudiar. Y ese sistema puede ser algo real o algo ficticio. Por ejemplo,
nosotros si tenemos aquí un vaso con una solución dentro o agua adentro, el sistema nuestro yo puedo definirlo como el vaso más lo que tiene adentro. O bien, tal vez me convenga decir, bueno, mi sistema es el agua que hay dentro, la solución, nada más, y el vaso no, ¿sí? Entonces, uno define cuál es el sistema que va a estudiar. Todo lo demás que no forme parte de ese sistema es lo que denominamos entorno, o medio, o ambiente, ¿sí? Entonces, y la suma de mi sistema más ese entorno, ¿sí? O medio o ambiente, la suma del entorno más el sistema es lo que denominamos universo, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros vamos a estar hablando de la energía de un sistema, entonces tengo que saber cuál es mi sistema, y si yo digo cuál es la energía del universo, tengo que saber qué es la suma de la energía del sistema más la energía del medio que lo rodea, o sea, el entorno, ¿sí? Entonces, tener en claro esto es muy importante, ¿sí? Bueno, otra cosa que vamos a estar mencionando es qué tipos de sistema podemos tener. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí un vaso, esto es un vaso de precipitados, esto es lo que se llama un Erlenmeyer Media en el laboratorio, y aquí tenemos, este vaso tiene una solución de esa coloración medio marrón rojiza. Bueno, y este vaso está abierto, o sea, yo puedo agregarle más a mi sistema, o sea, más solución, o puedo quitar, puedo extraer, y a su vez el vidrio transmite el calor, así que hay un intercambio con los alrededores, un intercambio, puede ser de materia o puede ser de energía. Lo representamos de esta manera, ¿sí? Este es un sistema abierto, puedo intercambiar materia y también puedo intercambiar energía, o como está aquí, ¿ven? Lo representamos de esta manera y decimos, bueno, ese es un sistema abierto, ¿sí? Se puede intercambiar materia y energía. O bien podemos tener este otro que está, aquí tiene una tapita, ¿sí? Este sistema, o así ven, está cerrado, solamente puedo intercambiar energía, pero no materia. Entonces, lo represento de esta manera, hay solamente intercambio de energía, pero no de materia, ¿sí? O bien podemos tener como si tuviéramos un sistema dentro de un termo, ¿sí? O aquí este tubo de ensayo tapado y a su vez aislado, con un vaso de telgopor puede ser, se llama sistema aislado, donde ahí no se representa de esta manera, no se pueden intercambiar energía ni intercambiar materia, ¿sí? Lo más real, digamos, que se aproxima a lo que es un sistema aislado cuando tenemos algo en un termo, ¿sí? Que puede durar, digamos, unas horas, mantener el calor, ¿sí? Bueno, entonces, estos tres tipos de sistema vamos a estar trabajando en termodinámica, es importante que tengamos presente a qué se refieren, ¿sí? Después otra cosa que define un sistema son las propiedades, ¿sí? Un grupo específico de condiciones, digamos, que definen lo que llamamos el estado de un sistema. Son variables que uno puede medir, puede observar, como pueden ser la temperatura, la presión, la concentración, el volumen, todas esas son condiciones que definen el estado de un sistema, ¿sí? Y cuando esas condiciones no cambian con el tiempo, decimos que ese sistema está en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente con, puede ser una solución, puede ser agua que está a 25 grados, a una atmósfera, abierto a la atmósfera, y hay un volumen de 2 litros, un volumen determinado, bueno, estoy definiendo el estado de equilibrio de un sistema, ¿sí? Bueno, ahora ese es el estado de un sistema, ¿sí? Se define con propiedades definidas. Y otra cuestión importante es lo que denominamos una propiedad de estado o función de estado, ¿sí? ¿A qué denominamos una función de estado o propiedad de estado? Es una propiedad que tiene un determinado valor definido en cada estado, y lo importante aquí es que esa propiedad es independiente de cómo
se ha alcanzado ese estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros variamos esa propiedad que llamamos función de estado, lo que nos interesa es el valor que ha tenido, que tiene al principio y el valor que tiene al final, y no cómo se produjo ese cambio, ¿sí? Entonces, eso es una propiedad de estado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si, por ejemplo, la temperatura es una función de estado o no? Tenemos que pensar en la variación de temperatura, por ejemplo, cuando pasamos de un estado inicial a un estado final, y preguntarnos si esa variación depende de cómo se llegó, ¿sí?, a ese estado. De esa manera nos vamos a dar cuenta si estamos hablando de una propiedad de estado o no. Por ejemplo, queremos saber si la energía interna es una función de estado, tenemos que preguntarnos si la manera en que se llegó a una determinada energía interna interesa el camino recorrido. Por ejemplo, si esta es una función en general, ¿sí?, podría ser en este caso la altura, ¿sí? Si yo voy aquí desde la base hasta esta altura, ¿sí?, la variación de ir desde aquí hasta aquí, o sea, la variación de F, supongamos que fuera la altura, es esta que está aquí, delta F, ¿sí? Bueno, y si esto fuera la altura, y yo voy desde esta base hasta aquí por este camino, fíjense que estoy señalando, el delta F es este, ¿sí? Y si se me ocurre ir así, subir primero hasta aquí y luego bajo y llego hasta aquí, la variación de F, en este caso la altura, ¿varió o no? Yendo por este recorrido o yendo por este recorrido. Delta de altura, ¿es la misma o no? ¿Qué les parece? Es la misma. Es la misma, ¿sí? Es decir, si yo voy de planta baja al cuarto piso en la universidad, voy por el ascensor o voy por la escalera, la variación en la altura desde el cuarto piso a planta baja es la misma, ¿sí? Vaya por un lado o vaya subiendo la escalera, ¿sí? Entonces, la altura, ¿qué diría? Que la altura es una función de estado, una propiedad de estado. ¿Por qué? Porque su variación solo depende del estado final y del estado inicial, no de cómo llegué hasta allí, ¿sí? No del camino recorrido. Puedo hacer un camino más corto o un camino más largo, pero no interesa, el estado final menos el estado inicial es el mismo. Entonces, yo digo, esa es una propiedad de estado. Entonces, la altura, yo digo, es una propiedad de estado. Y si ahora ya pregunto, la distancia recorrida, si yo voy desde esta base hasta aquí, o voy haciendo todo este otro recorrido, la distancia que recorro es una propiedad de estado, ¿qué me dirían? Puede ser que no, profe. Y no, porque fíjense, pensemos en lo que decíamos en la universidad, si yo voy por el ascensor, o sea que subo directamente, ¿sí?, o voy subiendo la escalera, ¿de qué manera recorro más distancia? Cuando subo la escalera. Cuando subo la escalera recorro más distancia, sería algo así, ¿sí?, como esto. Acá recorro más distancia, lo estoy viendo, que si voy acá directamente. Entonces, la distancia, yo diría, no es una propiedad de estado, ¿sí?, porque por definición me interesa cuál es el camino recorrido, ¿sí?, me interesa la trayectoria, ¿sí? En cambio, en las funciones de estado no interesa la trayectoria. Pensemos en la temperatura, ¿sí? Si yo tengo un mol de agua a 20 grados centígrados, en un recipiente abierto a la atmósfera, tengo, 18 gramos de agua, ¿sí? Lo caliento un poquito hasta que llegue a 30 grados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de temperatura de esta propiedad que es la temperatura? En este caso, yo voy de 20 a 30 grados, lo calenté hasta 30. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? O sea, el delta de temperatura. 10 grados. 10 grados. Bueno, y ahora pienso, bueno, yo estos 18 gramos de agua lo voy a poner en la heladera o en el congelador hasta que casi se congela, hasta 0 grados, y después lo voy a sacar de ahí, recién lo voy a calentar hasta 30.
Bueno, entre este estado final y el inicial, ¿cuál es la diferencia de temperatura ahora? Yo llegué hasta 30 y inicialmente tenía 20. Varía 10 grados. 10 grados, lo mismo. Aunque yo primero haya enfriado y después lo vuelvo a calentar. El estado final es el mismo y el estado inicial es el mismo. Entonces la diferencia entre el estado final y el inicial es la misma, aunque yo se me ocurre primero enfriar y después calentar. Es decir, no importa el recorrido que yo hice para llegar a esa temperatura de 30 grados. La diferencia, el delta de temperatura es 10, igual. Por lo tanto, aquí, ¿qué digo? ¿La temperatura es una función de estado o no lo es? En este caso sí sería. En Sí. este caso es una función de estado. Entonces, cuando ustedes tienen alguna propiedad, por ejemplo, vamos a ver nosotros que la energía interna que nos interesa para lo que estamos viendo va a ser una función de estado, o sea que solo nos interesa el estado final y el estado inicial, no lo que pasó en el medio, y eso es sumamente importante, porque no interesa qué trayectoria, qué recorrido haga mi sistema, qué cambios, lo que interesa es qué valor tiene al final y qué valor tiene al principio, y eso nos va a facilitar mucho el conocimiento de lo que pasa en cuanto a la energía de un sistema, ¿sí? Bueno, otra cosa que vamos a estar hablando en termodinámica es las transformaciones que puede sufrir un sistema o proceso, ¿sí? Un sistema puede pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, ¿sí? Uno inicial y uno al final. Bueno, lo que le sucedió a ese sistema es un proceso o una transformación. Y depende cómo, esas transformaciones pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, se puede realizar una transformación, si yo coloco un sistema en un baño termostático, que es un baño que está siempre a una misma temperatura, entonces, y realizo una transformación, qué sé yo, agrego más volumen, cambio la presión, o sea, puedo hacer distintas cosas, una reacción química. Bueno, ese proceso, si ocurre siempre a una misma temperatura, digo que es un proceso isotérmico, ¿sí? Porque ocurrió a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, cuando usted en un determinado problema les dice, un sistema pasó de forma isotérmica o sufrió una transformación isotérmica, tenemos que saber que la temperatura permaneció constante, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que un proceso ocurre de manera isobárica, ¿qué cosa permanece constante? ¿Qué les parece? La presión. La presión, ¿sí? Si el proceso es isobárico, quiere decir que la presión es constante. Otro que se usa también es el proceso adiabático. El proceso adiabático es aquel donde no hay transferencias de energía entre el ambiente y el sistema. Por ejemplo, lo que puede ocurrir dentro de un termo, ¿sí? El sistema está aislado en cuanto a la energía, entonces ese va a ser un proceso adiabático, ¿sí? Bueno, entonces esas son las transformaciones, las distintas transformaciones y los términos con que nos podemos encontrar. Bueno, antes de ver el primer principio de la termodinámica, tenemos que ver qué formas de energía intervienen allí. Vamos a ver que interviene en ese primer principio la energía intrínseca de un sistema, que es lo que hablamos, fue la energía interna de un sistema. Ahora, esa energía interna puede variar, ¿sí? En un sistema de un valor inicial a otro valor final, cuando un sistema sufre una transformación. Por ejemplo, cuando se realiza trabajo sobre un sistema, o un sistema realiza trabajo, esa es una forma de energía, que es la energía que se transfiere cuando hay algún tipo de vínculo mecánico entre sistemas, ¿sí? Ahí hablamos de trabajo, ¿sí? Forma de energía en forma de trabajo. O bien puede haber algún vínculo o un intercambio de energía debido a alguna diferencia de temperatura entre sistemas o entre un sistema y el ambiente y los alrededores. Bueno, y ahí hablamos de el calor, ¿sí? Una forma de energía en forma de calor. Bueno, estas dos formas de energía son importantes en termodinámica, ¿sí? Entonces, referido al trabajo, lo vamos a definir, ¿sí? El trabajo,
habíamos visto que la energía se definía como la capacidad para realizar trabajo. Y el trabajo, ¿qué es? Es la energía que se realiza cuando un sistema se mueve, digamos, en oposición a una fuerza, ¿sí? O en el sentido de se desplaza como producto de una fuerza que se está realizando sobre el sistema. A ver, me piden que vuelva ahí. Igual esto lo tienen, ¿sí? En el campo, ¿sí? Esta clase, digamos, la diapositiva. Bueno, entonces, en mecánica, digamos, el trabajo, ustedes deben haber visto en algún momento que se define como la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? El trabajo se indica con W, ¿sí? Y se define como el producto de la fuerza que se está aplicando a un determinado sistema por el desplazamiento que ha sufrido ese sistema, en este caso, fíjense, esta roca, digamos, cuánto se desplaza producto de la fuerza que se está ejerciendo sobre ella, y ese es un trabajo mecánico, ¿sí? Bueno, y algo importante acá, el trabajo no es una función de estado, por lo tanto, aquí el trabajo sí nos va a interesar cuál es la trayectoria recorrida. Y bueno, no hace falta, digamos, pensar demasiado. Pensemos nosotros si nosotros estamos subiendo, qué sé yo, cierta cantidad de libros, llevamos nosotros en nuestras manos y los subimos por la escalera, o los subimos por el ascensor, esa cantidad de libros, de qué forma vamos a estar realizando más trabajo, o sea, más energía en forma de trabajo. Si subo la escalera o si voy por el ascensor. Si subo la escalera. Está claro que vamos a gastar más energía en forma de trabajo si subo por la escalera que si subo por el ascensor. Entonces, interesa el camino recorrido, ¿sí? O si subo hasta el 4.º piso y después bajo al 2.º, voy a realizar más trabajo que si subo directamente de planta baja al 2.º, ¿sí? Por la escalera, en ambos casos, realizo más trabajo cuando hago menos trayectorias, ¿sí? Entonces, el trabajo no es función de estado, como habíamos visto, cómo se definía una función de estado, ¿sí? Eso es importante. Bueno, y una forma de trabajo que nos interesa acá más que nada cuando se realizan reacciones químicas, es el trabajo que se conoce como trabajo de presión-volumen, ¿sí? Que es el trabajo que está asociado a cambios de presión y de volumen. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá en un recipiente que tiene adosado un cilindro pistón que se puede desplazar contra la presión atmosférica, ¿sí? Si yo tengo una sal, en este caso aquí el clorato de potasio, esta sal, si yo la caliento un poco, se puede descomponer en otra sal, que es el cloruro de potasio, y desprende el gas oxígeno, ¿sí? Bueno, este gas, aquí en el recipiente, va a empujar este pistón, va a empujar el pistón, a ver, me piden que vuelva aquí de nuevo. Bueno, no sé por qué no vuelve, mírenlo después, por favor, porque no puedo volver bien como estaba la diapositiva. Bueno, entonces, fíjense, este oxígeno que se produjo aquí desplaza contra la fuerza de la presión atmosférica, desplaza este pistón hacia arriba. Por lo tanto, aquí hay un cambio de volumen, este es algo cilíndrico, ¿sí? Hay un cambio de volumen. Por lo tanto, este gas, este sistema, ¿sí? Que es el gas oxígeno, está realizando un trabajo en contra de la presión atmosférica. Bueno, entonces vamos a escribir, si lo representamos así, fíjense, esta es la presión. Ustedes saben que presión, ¿cómo se relaciona la presión con la fuerza? ¿A qué es igual la presión? ¿Sí? ¿Saben? Es igual a la Fuerza sobre presión. unidad de área.
Bien, o sea, la presión es fuerza por unidad de área, ¿sí? O sea, fuerza dividido área. En este caso, la presión que se ejerce sobre este pistón es la fuerza sobre el área del pistón, ¿sí? Lo puedo representar de esa manera, ¿sí? Bueno, y aquí, si este pistón se ha desplazado hacia arriba, hubo un cambio de volumen. Si se desplazó una distancia L y el área del pistón es A, el área por esta distancia que se desplazó es igual a la variación de volumen que sufrió este recipiente, ¿sí? Entonces puedo expresar la presión, ahí está, ven la variación de volumen, el delta de volumen, ¿sí? De un estado inicial a uno final. Recordemos, el trabajo es fuerza por distancia. Si yo la fuerza la escribo como presión por área, porque presión dijimos que era fuerza dividido área, ahora fuerza lo pongo como presión por área, el área por esta distancia H o L, ¿sí? Va a ser la variación de volumen. Por lo tanto, la expresión del trabajo me queda como presión por delta de volumen, por esta variación de volumen. Bueno, y es la forma que vamos a estar utilizando nosotros aquí en reacciones químicas, donde se trabaja mucho con sustancias gaseosas, ¿sí? Entonces, el trabajo que realiza este sistema es la presión externa, que realiza contra la presión externa, que es constante, ¿sí? La presión externa, en este caso la presión atmosférica, es esa presión por la diferencia de volumen, ¿sí? ¿Por qué tiene un signo negativo? Porque por convención se ha establecido que la presión que se ejerce sobre los sistemas es negativa, ¿sí? Por lo tanto, la presión, el trabajo que los alrededores o el entorno ejerce sobre el sistema es negativo. Entonces, es positivo. Entonces, como este trabajo lo está realizando el sistema contra los alrededores, por eso va el signo negativo, ¿sí? El volumen se ha incrementado, o sea, este delta de volumen es positivo, por lo tanto, este trabajo, que es un trabajo de expansión, el trabajo que realiza el sistema es negativo, ¿sí? Fíjense, si yo lo que hubiera hecho fuera comprimir, o sea, un trabajo de compresión, ahora la variación de volumen iba a ser negativa, ¿sí? Entonces, en ese caso, si es un trabajo que se realiza sobre el sistema, este delta B me va a quedar negativo. Entonces, con este menos, el trabajo se hace positivo. Por lo tanto, el trabajo que los alrededores realizan sobre el sistema va a quedar positivo de acuerdo a la convención de signo, ¿sí? Bueno, fíjense, aquí, si nosotros representamos esto que vimos antes en un eje de coordenadas y la presión es constante, presión en función de volumen, y el sistema realiza un trabajo contra la presión 1, un trabajo de expansión yendo desde el volumen 1 al volumen 2, presión, que es esta altura, fíjense, multiplicado por esta distancia B2 menos B1, no es otra cosa que el área de un rectángulo, ¿sí? La altura sobre la base por altura, es el área de este rectángulo que está bajo esta recta, que fue la trayectoria. Por lo tanto, esta área es el trabajo, ¿sí? Que el sistema realizó, ¿sí? En cambio, yendo desde este punto hasta este punto, ¿sí? En cambio, si yo realizo trabajo, fíjense así, primero voy hacia aquí y luego voy hacia aquí, esta trayectoria que es a volumen constante, como es a volumen constante, delta B vale 0, no hay trabajo en este tramo, solamente hay trabajo en este tramo, de aquí hasta aquí. Entonces, ¿cuál es el trabajo en este tramo? Otra vez, esta altura, que es la presión 2, sobre este delta B. Entonces, este rectángulo ahora es el trabajo que se ha realizado contra la presión 2. Pero yo he hecho esta trayectoria, desde aquí hasta aquí. El estado final, el estado inicial es el mismo, ¿sí? Sin embargo, siguiendo una trayectoria o siguiendo otra, yo, en este caso, fíjense cuál es el área más grande.
el que se hace con esta trayectoria, contra la presión 1. Por lo tanto, aquí el trabajo es mayor que en este caso, con otra trayectoria. Y ahí estoy viendo nuevamente que el trabajo depende de la trayectoria que yo elija, por lo tanto, no es una función de estado como habíamos dicho. Bueno, una forma general para la expresión del trabajo, en el caso que la presión fuera variando constantemente, o sea, que no fuera constante como en estos casos, podría escribir el trabajo como la integral de la presión externa diferencial de volumen, ¿sí? Cuando la presión va variando. Bueno, más o menos estamos hasta acá. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones referidas al calor, ¿sí? Para que podamos ver el primer principio de la termodinámica, nos falta ver qué pasa con esta forma de energía, que es el calor, que tiene que ver con los cambios de temperatura. Bueno, ustedes saben que hay sustancias, que son como los metales, que transmiten mucho el calor, y hay otras que transmiten menos, ¿sí? Por ejemplo, si yo comparo un metal con la madera, ¿sí? ¿Cuál transmite más el calor? El metal. El metal, bueno, y eso tiene que ver con lo que se denomina capacidad calorífica de las sustancias. El metal transmite más el calor porque tiene una capacidad calorífica mucho mayor que la madera, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se define esto de la capacidad calorífica? Que lo vamos a encontrar en tablas, ¿sí? Generalmente lo que encontramos es lo que denominamos calor específico, ¿sí? Bueno, ¿cómo se definen estas cuestiones, estas constantes, ¿sí? Que tienen valores determinados para cada metal, para cada sustancia? Bueno, primero hablamos de capacidad calorífica como la cantidad de energía en forma de calor que se necesita para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de una cantidad definida de una sustancia, ¿sí? Bueno, se está por cortar la clase, retomamos como siempre, ¿sí? El mismo Zoom. Entonces, esta capacidad calorífica que se indica con la C mayúscula se mide en unidades de energía como el joule por grado, ¿sí? Grado centígrado, grado Kelvin, es lo mismo, ¿sí? Porque la medida es la misma, ¿sí? Entonces, unidad de energía por grado, joule por grado, o calorías, que otra unidad de energía por grado, ¿sí? Lo que se usa más es lo que se indica con la C minúscula, que es el calor específico, que se define como también la cantidad de calor o energía en forma de calor que se necesita para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia, ¿sí? Entonces ahora las unidades de energía son joule por grado, gramo, ¿sí? O caloría por grado, gramo, ¿sí? Esto es lo que vamos a encontrar en tablas. Bueno, estábamos en el calor específico, ¿sí? Esto es lo que encontramos en tablas, ¿sí? Se indica con una C minúscula, y se mide entonces unidades de energía por gramo, grado, ¿sí? Puede ser joule, pueden ser calorías. Bueno, y un ejemplo, si nosotros comparamos los distintos calores específicos en alguna tabla, lo que vamos a ver es que, yo puse acá solamente el del agua, pero bueno, van a ver que el de los metales también tiene un calor específico grande, tienen calores específicos grandes, y el agua, comparado con otras sustancias, también tiene un buen calor específico. Entonces, para el agua se sabe que es 1 caloría por gramo grado, o si hacemos la transformación de calorías a joule, nos queda 4,18 joule por gramo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos, para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, necesitamos esta cantidad de energía, ¿sí? 1 caloría, o lo que es lo mismo, 4,18 joules, ¿sí? Bueno, esto nos sirve para expresar, fíjense, de acuerdo a estas unidades que tenemos, que este calor específico es, que nosotros queremos saber cuánta energía necesitamos para aumentar la temperatura en más de 1 grado o en otra masa, ¿sí? Más de 1 gramo, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que el calor específico es el calor sobre la masa de mi sistema y la variación de temperatura, la temperatura que yo quiero incrementar. Por lo tanto, de aquí me queda la expresión que calor
¿sí? Lo vamos a ver o con Q mayúscula o Q minúscula esto. Es igual a la masa de mi sistema por el calor específico por la variación de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber en cuántos, qué calor necesito para aumentar 10 gramos de agua, a incrementarlo en 20 grados centígrados, tendré que hacer 10 por el calor específico del agua, que lo saco de tablas, por ese incremento de temperatura, ¿sí? Ahí voy a tener cuál es qué cantidad de energía necesito en joule o en calorías para lograr ese incremento, ¿sí? Lo mismo con los metales, ¿sí? Voy a una tabla y me fijo sus calores específicos y puedo averiguar, o si utilicé determinada cantidad de energía, cuánto se incrementó la temperatura de un determinado metal, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otro calor específico que también se usa es el calor específico molar, que también está en tablas, y en este caso es lo mismo la definición, pero en lugar de utilizar 1 gramo de sustancias, usamos 1 mol, ¿sí? Entonces, cuando hablo de calor específico molar, me refiero al calor que se necesita para incrementar 1 grado centígrado la temperatura ahora de 1 mol de sustancia, ¿sí? Y en este caso me voy a dar cuenta si es el calor específico que hablábamos antes, o es el molar, por las unidades, ¿sí? Porque acá van a estar por unidad de energía, joule por grado centígrado, mol, ¿sí? En lugar de gramos, ¿sí? Y puedo pasar de una a otra usando la masa molar de la sustancia, ¿sí? Bueno, puedo ver entonces la expresión que se refiere al calor transferido, ¿sí? De una determinada sustancia, como lo puedo escribir como el número de moles, en este caso, por el calor específico molar, por la variación de temperatura, ¿sí? Y en el caso de sustancias gaseosas, lo van a usar ustedes más que nada el año que viene en termodinámica, creo que igual acá algún problemita tienen en la guía. Hablamos del calor específico a volumen constante para los gases, y la expresión queda de esta manera, o el calor específico a presión constante también para los gases, y la expresión queda igual, pero usando estos valores que están tabulados, ¿sí? Bueno, ahora sí, que hablamos un poco de estas formas de energía, trabajo y calor, estamos en condiciones de mencionar a qué se refiere el primer principio de la termodinámica. Bueno, este primer principio no es otra cosa que el principio de conservación de la energía del universo, que lo que nos dice que en cualquier proceso la energía en el universo no se crea ni se destruye, sino que se conserva la energía del universo, pero referido particularmente a los sistemas. Entonces, para un sistema que pasa de un estado a otro, lo que expresa esta primera ley de la termodinámica es que la variación de energía interna que sufre un sistema, o el cambio de energía interna en un sistema en particular, es igual a la suma de las energías suministradas a ese sistema en forma de calor, más el trabajo que los alrededores o el entorno realizan sobre ese sistema, ¿sí? Expresado de manera algebraica queda de esta manera: la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Ambos son formas de energía que ingresan al sistema, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta la convención de signos o el criterio de signos que se ha establecido. Si este es mi sistema, el criterio de signos es que todo lo que ingresa al sistema es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el calor que entra al sistema, se agrega al sistema, es mayor que 0, es positivo, y el trabajo que el entorno, los alrededores realizan sobre el sistema es positivo. Esa es la convención de signos. Por lo tanto, si del sistema sale calor, ¿sí? se transfiere calor, ese va a ser negativo, y si el sistema realiza trabajo, ese trabajo que el sistema realiza sobre los alrededores va a ser negativo. Esa es la convención de signos que se utiliza para que el primer principio de la termodinámica quede de esta manera. Quiere decir que nuestro sistema puede
modificar su energía interna a través de intercambio de energía en forma de calor y de trabajo, ¿sí? Bueno, esto de la convención de signos es importante porque, bueno, ustedes en termodinámica, cuando vean este primer principio, el año que viene seguramente lo van a ver como Q menos el trabajo, porque usan la convención de signos del trabajo a la inversa que acá, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen por eso, porque bueno, si queda con el signo menos es porque la convención de signos es inversa, pero el análisis en definitiva va a ser el mismo, ¿sí? Van a llegar a lo mismo. En termodinámica parece que es más conveniente usarlo de esa manera, la convención de signos. Por ahora, para química lo vemos de esta manera, ¿sí? El tema es que es importante establecer siempre cuál es esa convención. En este caso es así, todo lo que ingresa al sistema es positivo, lo que sale como forma de energía es negativo. Y el primer principio queda expresado así, la suma de esas formas de energía, ¿sí? Bueno, aquí lo vemos nuevamente. Entonces, la variación en la energía interna de un sistema al pasar de un estado inicial a un estado final es igual al aporte, ¿sí?, de la energía en forma de calor y en forma de trabajo que entran al sistema. Algunas cosas importantes saber, ¿sí?, para la hora de los cálculos. La energía interna es una función de estado. Esto quiere decir que no depende de cómo se ha llegado a este estado final, qué pasó acá en el camino. Lo único que interesa es que nos interesa el valor del estado inicial y el estado final, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta variación de energía interna es igual a la energía interna al estado final menos la energía interna al estado inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía interna es una propiedad de estado, una función de estado. Así que no interesa cómo se llegó, ¿sí?, el recorrido, la trayectoria. Y eso es muy importante, porque ustedes pueden elegir cualquier trayectoria que va a dar lo mismo. Interesa el estado final y el estado inicial, de U, ¿sí?, que es la energía interna, ¿sí? Y otra cosa importante acá es saber que la energía interna es una función que depende únicamente de la temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si un sistema se modificó por un determinado proceso y lo hizo de manera isotérmica, o sea, a temperatura constante, ¿qué quiere decir? Que la energía interna final va a ser la misma que el estado inicial, porque como depende de la temperatura, si la temperatura no se modificó, entonces esa variación de energía interna final menos inicial va a ser igual a cero, ¿sí?, en el caso que la transformación sea isotérmica. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna depende de la temperatura, ¿sí? Entonces eso es a tener en cuenta por si en algún problema les dice que una trayectoria fue isotérmica, ya saben que la variación de energía interna es igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, en este caso, si esto es igual a cero, me queda que el calor es igual a menos el trabajo, ¿sí?, por el primer principio de la termodinámica. Bueno, pasemos ahora sí a lo que nos interesa referido a las reacciones químicas, que es la termodinámica aplicada a las reacciones químicas, es lo que llamamos termoquímica. O sea, lo que nos interesa es los intercambios de energía, en este caso de calor, que se puede absorber o liberar cuando ocurre una reacción química. Bueno, y aquí las reacciones químicas pueden ocurrir en un recipiente rígido, cerrado, a volumen constante, por ejemplo, o pueden ocurrir como en un tubo de ensayo que está abierto a la atmósfera, y en ese caso será a presión constante, que son las que uno más utiliza en los laboratorios. Entonces, ¿qué pasa si una reacción ocurriera en un recipiente rígido así cerrado a volumen constante? ¿Qué podríamos decir? Si aplicamos el primer principio de la termodinámica, fíjense, si ocurre a volumen constante, nosotros habíamos definido que el trabajo era igual a presión por variación de volumen, ¿vieron? Bueno, si no hay variación de volumen, porque esto ocurre a volumen constante, ya puedo decir que en este caso el trabajo es cero.
Por lo tanto, la variación de energía interna para una reacción que ocurre en un recipiente cerrado así, a volumen constante, es igual al calor, ¿sí? Entonces, el calor de una reacción, cuando ocurre a volumen constante, es igual a la variación de energía interna de esa reacción. Y aquí lo que podemos decir es que cuando esta variación de energía interna es positiva, o sea, hubo un incremento de variación de energía interna en esa reacción, decimos que la reacción es endotérmica. Lo que hizo es absorber calor del medio, porque ven, Q va a ser positivo, ¿sí? Ingresa calor al sistema. Entonces, una reacción endotérmica cuando se absorbe calor de los alrededores o del entorno, ¿sí? Bueno, y cuando el calor es negativo, es decir, sale del sistema, la reacción libera calor, va a ser menor que cero, la reacción es exotérmica. Y esta variación de energía interna tiene signo negativo, ¿sí? Bueno, se puede medir este calor a volumen constante, o esta variación de energía interna, mediante un instrumento que se llama bomba calorimétrica, que es un recipiente de acero, donde ocurre la reacción química, por lo tanto ese recipiente rígido, no hay intercambio de calor. Aquí aplicamos, es un recipiente así, ¿bien? Que donde la reacción ocurre en este pequeño recipiente de acero, ¿sí? Generalmente son reacciones de combustión de algún hidrocarburo que reacciona con oxígeno y ahí se produce una liberación de calor. Las reacciones de combustión son aquellas donde se libera calor. Bueno, y como este recipiente es metálico, si yo lo coloco, ese recipiente de acero que transmite el calor, lo coloco en un baño de agua, ¿sí? Y todo esto a su vez en otro recipiente aislado, todo el calor que libera la reacción se va a transferir hacia el agua, ¿sí? Coloco un agitador para que esta transmisión sea uniforme. Si yo mido el incremento de temperatura que ha sufrido aquí el entorno, que es todo este baño de agua, puedo averiguar el calor que ha absorbido el agua, ¿sí? Y teniendo el calor que ha absorbido el agua, ese es el calor que desprendió la reacción. Por lo tanto, si yo puedo medir este calor que ha absorbido el agua, midiendo la variación de temperatura multiplicado por la capacidad calorífica de este calorímetro, eso es igual a la variación de energía interna de mi reacción, ¿sí? Que es el calor que ha desprendido la reacción química. Y de esa manera se puede medir esas variaciones o ese calor a volumen constante para las reacciones químicas, ¿sí? Aquí está lo que decíamos, ¿sí? Aplico el primer principio de la termodinámica, ¿ven? Trabajo es igual a menos P delta V, como no hay variación de volumen, esto es cero, y me queda que la variación de energía interna es igual a Q, ¿sí? El calor de esa reacción a volumen constante. Bueno, pero en realidad en el laboratorio nosotros, si hacemos reacciones en tubos de ensayo o en vasos abiertos a la atmósfera, lo que es constante es la presión, ¿sí? Que es la presión atmosférica, que la mayoría de las reacciones se hacen así, en recipientes abiertos. Entonces, en realidad, eso es lo que más nos interesa, las reacciones a presión constante. Y en este caso, si se produce un gas, el gas va a salir liberado a la atmósfera, por lo tanto ahí va a haber cambios de volumen, ¿sí? Esas variaciones de calor en reacciones que ocurren a presión constante también se pueden medir en lo que llamamos un calorímetro, que es un recipiente que tiene una tapa, por ejemplo podría ser un recipiente de telgopor, que está más o menos aislado, con una tapa, pero una tapa que digamos que no es hermética, ¿sí? Entonces puede, digamos, o sea, sigue estando, al no ser hermética, la presión que hay aquí es la misma que la presión externa, ¿sí? Es una presión constante, ¿sí? Bueno, y este tipo de recipiente es el que ustedes van a utilizar para hacer el práctico de laboratorio, ¿sí? Y lo vamos a hacer virtual con esto, que se llama un calorímetro, y van a medir cuál es la energía que se transfiere en una reacción
entre un ácido y una base, que es una reacción de neutralización. Bueno, ese práctico de laboratorio lo van a hacer la semana que viene en clase, y aquí sí les vamos a pedir que envíen el informe de ese laboratorio. Bueno, ¿qué pasa qué función termodinámica utilizamos aquí cuando la presión es constante? Como hay un cambio de volumen, aquí resulta conveniente utilizar otra función termodinámica que no sea la energía interna. Bueno, y esta se ha definido, esta nueva función termodinámica, se definió como entalpía, ¿sí? Y se indica con la letra H, ¿sí? Y se define como, la relacionamos con la energía interna de esta manera, como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Entonces, a partir de ahora, a nosotros nos va a interesar no tanto la energía interna, sino esta nueva función termodinámica que es la entalpía. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la variación de entalpía en función de esta definición? ¿Cómo nos queda? Variación lo pongo como delta, ¿sí? Delta H. Delta H va a ser igual a delta U más delta de presión por volumen. ¿A qué es igual el delta de presión por volumen? ¿Sí? Es igual a la presión por delta B más B por delta P. ¿Está bien? Eso lo saben, ¿no es cierto? Si yo hago delta de un producto, como cuando hacen un diferencial, ¿sí? Sacan el diferencial de un producto, que es P diferencial de B más B diferencial de P. Bueno, aquí lo hago con los deltas, ¿está bien? Bueno, entonces el delta H me queda igual a esta expresión, ¿sí? Como la presión es constante, ya este término se me va, ¿sí? Entonces, delta H, ¿a qué me queda igual? A delta U más P diferencial de B. Aquí sí hay variación de volumen, entonces esto queda completo así como ¿está bien? Bueno, entonces, seguimos. Ahora, fíjense, delta H, o variación de entalpía, me queda igual delta U más P diferencial de B. Y delta U, por el primer principio de la termodinámica, que es igual a Q más el trabajo. Lo pongo aquí, Q más el trabajo, ¿sí? Más este término. Y trabajo, ¿cómo lo habíamos definido cuando es a presión constante? Como la presión externa por el delta de volumen, como menos la presión externa por delta de volumen. Porque estamos hablando de un trabajo que hace el sistema, ¿sí? Que es negativo, ¿sí? Entonces, lo reemplazo aquí el trabajo, ¿sí? Y ahora delta H me queda de esta manera, fíjense, menos P por delta B más P por delta B son iguales estos términos, se van, y variación de entalpía me queda igual a Q, a calor. ¿Calor qué? A presión constante, ¿sí? Entonces me queda que la variación de entalpía, o sea, esta función termodinámica, es igual al calor involucrado en una reacción, ¿sí? ¿Cómo lo habíamos escrito ese calor? ¿Sí? Como número de moles por el calor específico molar, ¿sí? A presión constante por la variación de temperatura, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, otra cosa importante es que la entalpía, que se indica con la letra H, al igual que la energía interna, es una función de estado también, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos interesa es su valor final y su valor inicial, nada más, no lo que ocurrió en el camino, ¿sí? Bueno, y aquí, al igual que dijimos para la versión de energía interna, cuando en una reacción química hay una liberación de calor, decimos que la reacción es exotérmica y la variación de entalpía es negativa, es menor que cero, ¿sí? O sea, Q es negativo cuando se libera calor, ¿sí? Por lo tanto, la variación de entalpía va a ser negativa, menor que cero. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el estado final de una reacción química? Los productos, o sea, la entalpía o energía de los productos. ¿Cuál es el estado inicial? La energía de los reactivos, ¿sí? Y se acuerdan que cuando vimos la clase pasada, la velocidad de las reacciones, habíamos escrito que
al pasar de reactivos a productos, escribíamos la energía como de tipo potencial, ¿sí? Como energía que surge por la rotura de los enlaces y los nuevos enlaces que se forman, y habíamos hecho así de esta forma, ¿sí? Donde pasa por una energía, una alta energía, ¿sí? La del complejo activado. Bueno, ¿cuál es la variación de energía o de entalpía de esta reacción? La diferencia de la entalpía de los productos menos la de los reactivos. Cuando la de los productos es menor que la de los reactivos, delta H me queda menor que 0. Bueno, es una reacción exotérmica, ¿sí? Si ocurre lo contrario, que la energía de los productos me queda más alta que la energía de los reactivos, ahora delta H va a ser positiva, mayor que 0, y es el caso que haya Q positivo, o sea, absorción de calor. En ese caso, decimos que la reacción es endotérmica, ¿sí? Y los valores de variación de entalpía son positivos, eso es importante, ¿sí? Bueno, aquí me faltó, me quedó oculto, entalpía se escribe como suena, pero con H, ¿sí? No, perdón, se indica con H, pero se escribe sin H, ¿sí? La función entalpía. Profe, Sí, tengo una duda ahí con la variación de entalpía del H, cuando simplificó la expresión sobre el delta de volumen. ¿Qué pasó con la fuerza y con la variación de U? O sea, no, porque no sé dónde quedar. Yo sé que usted dice el pasaje, ahí simplificó, pero después el otro no, ni idea dónde quedó. ¿qué cosa no sabes dónde quedó? La W, creo que dice igual Ah, U bueno, acá más está. W. Estamos acá donde estoy señalando. Claro, eso no entendí. Hasta acá va bien. O sea, variación de entalpía es igual a variación de energía interna más P por delta B. Hasta ahí vamos bien. Sí, Bueno, ¿a qué es igual, por el primer principio de la termodinámica, variación de energía interna? Es Q más el trabajo, o sea, calor más trabajo, que es lo que está acá. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? sí. Bueno, trabajo, ¿cómo lo definimos? Cuando la presión es constante, como menos P, o sea, presión, por la variación de volumen. ¿Sí? Que fue lo que vimos cuando vimos trabajo. Menos P por delta B. Definimos el trabajo. ¿Sí? Sí. Es esto que está acá. Entonces reemplacé trabajo, lo escribí, en lugar de poner la W, puse menos P por delta B, que es la definición de Ya. Trabajo. Claro, entonces, ahí ya este simplifica. negativo con este positivo, que son iguales, se me van, y me queda que variación de entalpía me queda igual a Q, este Q. ¿Sí? Ahora entendí, profe. Bueno, entonces, esto es importante porque con esta propiedad termodinámica que es la entalpía, nos liberamos de esta manera de lo que es las variaciones de volumen, porque la variación de entalpía queda directamente igual al calor. Entonces, todo calor que se absorba o se libere en una reacción química es la variación de entalpía de esa reacción química, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿sí? Entonces, ahora sí pasamos a lo importante, lo que vamos a aplicar en los problemas y qué es lo que nosotros tenemos que saber respecto de termoquímica. Vamos a hablar de una reacción química. O sea, en una reacción química, ¿qué pasa? Ciertos reactivos reaccionan entre sí para dar productos y esto ocurre a una determinada presión y temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos el calor de una reacción química cualquiera? Como el calor que se absorbe o se libera, puede ser de las dos cosas, cuando los reactivos a una determinada presión y temperatura se transforman en productos o en otras sustancias a esa presión y temperatura. Y hablamos de lo que se llama una entalpía estándar de reacción. Ahora, cuando hablamos de calor de reacción, vamos a hablar de variación de entalpía. Recordemos que ni la entalpía ni la energía interna se pueden medir de manera absoluta. Lo que podemos conocer son las variaciones de entalpía. Por eso siempre vamos a ver delta H, ¿sí? ¿Qué es este delta H con un cerito arriba? Es la variación de entalpía, o la entalpía estándar
variación de entalpía estándar de una reacción química. ¿En qué unidades se mide? En unidades de energía, joule, kilojoule, calorías también puede ser, pero en las tablas lo vamos a encontrar como joule o kilojoule, que es la unidad del sistema internacional. Bueno, ¿cuál es esta variación de entalpía estándar que se indica con el supracero ahí? Es el cambio o la variación de entalpía que ocurre en una reacción cuando tanto los reactivos como los productos se encuentran en estado estándar o estado tipo. Por convención internacional, ese estado tipo se define como el estado en el que están las sustancias a una atmósfera y a 25 grados centígrados, ¿sí? Si fueran líquidos, a una concentración 1 molar, ¿sí? Esas son las condiciones estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué quiere decir eso? Supónganse que yo tengo el gas oxígeno en una reacción química. Bueno, ¿cuál es el estado tipo del gas oxígeno en una reacción química? El oxígeno a una atmósfera y 25 grados centígrados, ¿cómo es? ¿Es líquido, es sólido, es gaseoso? ¿Cómo es el oxígeno del aire? Gaseoso. Es gaseoso, ¿sí? Yo puedo tener oxígeno líquido también, si comprimo, lo puedo tener líquido, si hago la transformación. Pero el estado estándar es el oxígeno gaseoso, porque a una atmósfera de 25 grados, el oxígeno es gaseoso y diatómico, ¿sí? Bueno, el agua, por ejemplo, ¿cuál es el estado típico del tipo o estado estándar del agua? ¿Sí? A una atmósfera de 25 grados, ¿cómo tenemos el agua? Líquida. Líquida. Pero yo puedo tener agua sólida, puedo tener agua en vapor. Sí, pero no es el estado tipo, no es el estado estándar, ¿está bien? Entonces, eso es importante definirlo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo veo este delta H, con el cerito, arriba se refiere que los reactivos y los productos están en el estado estándar, o sea, el estado más común, más estable, a 25 grados y a una atmósfera. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Supongamos que aquí tenemos la de abajo, fíjense, la reacción donde se forma agua, a partir del gas hidrógeno más el gas oxígeno, se forma 1 mol de agua. Bueno, esto tiene una variación de entalpía, o sea, un calor de reacción, se medirá en kilojoule o joule, para la formación aquí de 1 mol, ¿sí? Bueno, tiene un valor. Si yo escribo la reacción de esta manera, o sea, balanceada así, donde se forman 2 moles, la variación de entalpía de esta reacción es para 2 moles, por lo tanto, la variación de entalpía de esta reacción va a ser el doble de la de abajo, ¿sí? Porque se me formaron 2 moles de agua, ¿está bien? Entonces, tengo que tener bien en claro qué tipo de reacción tengo, cómo está balanceada, si se produce 1 mol o cuánta se produce, para escribir la variación de entalpía de esa reacción, ¿sí? O sea, el calor involucrado en esa reacción. Vamos a definir lo que es una ecuación termoquímica. ¿Qué diferencia hay con las ecuaciones que nosotros veníamos escribiendo? Bueno, tiene una pequeña diferencia, es importante tenerla en cuenta. Cuando yo hablo de una reacción termoquímica, tengo que dar cierta información que es muy importante. Tengo que expresar tanto los reactivos como los productos, indicando entre paréntesis cuál es el estado físico de esos reactivos y productos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si están en estado líquido que si están en estado sólido o están en estado gaseoso, ¿sí? Porque el calor involucrado puede ser distinto, ¿sí? Entonces hay que indicarlo eso. Cosa que antes no nos estábamos preocupando por eso, hasta ahora, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, acá fíjense el agua. Acá se formó 1 mol de agua gaseosa, o sea, agua a vapor, a partir del hidrógeno gas y del oxígeno gas. Bueno, el calor involucrado en esta reacción, o sea, el delta H, fíjense, tiene este valor, menos 241,4 kilojoule. Bueno, y este valor puede ser distinto si aquí lo que yo formo es agua líquida o agua sólida, ¿sí? Entonces, es importante indicar entre paréntesis cómo están las sustancias, ¿sí? Si en estado gaseoso, líquido, sólido. Aquí, por ejemplo, este es un hidrocarburo, que es el metano, que es un gas. Cuando reacciona con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua líquida, ¿sí?
En este caso, el calor involucrado en esta reacción es, fíjense, su delta H estándar, ¿sí? Es menos 8,90 kilojoules. Quiere decir, fíjense, es negativo, quiere decir que aquí se libera calor, ¿sí? Se libera energía en forma de calor en esta reacción química, que ya vamos a ver es una reacción de combustión. Entonces, esto es lo que decíamos, es importante indicar entre paréntesis los estados de agregación, es decir, si están líquidos, sólidos, o incluso las variedades alotrópicas. Si, por ejemplo, el carbono, no es lo mismo el carbono diamante que el carbono grafito, ¿sí? El más estable es el carbono grafito, ¿sí? Acá, ¿ven? El carbono con el oxígeno que da dióxido de carbono, aquí tengo que poner carbono grafito, quiere decir que es el carbono grafito, ¿sí? Y la variación de entalpía para esta reacción es la estándar, o sea, 298 Kelvin, que es lo mismo que 25 grados de una atmósfera, tiene este valor, ¿sí? Si yo pusiera acá carbono diamante, sería distinto el valor, ¿sí? Bueno, y aquí el ejemplo, ¿sí? El agua, cuando se forma como agua a vapor, su variación de entalpía es distinta que si lo que se forma es agua líquida, ¿sí? Por eso es importante indicar entre paréntesis los estados de agregación. Bueno, otro tipo, ¿qué tipos de calores de reacción tengo? Depende de qué reacciones sean. Yo puedo tener una reacción que llamamos reacción de formación. Entonces hablo de delta H de formación estándar, que se indica de esta manera. Puedo tener una reacción de neutralización. Eso es justamente lo que van a hacer en el laboratorio. ¿Qué es una reacción de neutralización? Es una reacción entre un ácido y una base. Que ustedes saben, cuando yo hago reaccionar un ácido con una base, ¿qué se forma siempre? Yo hago reaccionar ácido clorhídrico. Más sal, más agua. Exactamente, se forma siempre una sal más agua. Bueno, eso es una reacción de neutralización y ahí puede haber liberación de calor o podría ser absorción de calor. Bueno, eso, entonces, ese se llama, el calor que yo voy a medir ahí, ese delta H, se llama calor de neutralización porque la reacción es una reacción de neutralización. Luego tenemos dos calores muy importantes que se usan mucho, porque son los que están en tablas, que son lo que denominamos calor de formación, y se indica de esta manera, ¿sí? Con la F como subíndice, y el supracero, que son los calores de formación que están tabulados, son los estándar, es decir, que han sido medidos a 25 grados y una atmósfera, ¿sí? Y también hay tabulados lo que se llaman calores de combustión estándar, que se indican con una C, allí como subíndice, y están generalmente para los hidrocarburos tabulados, ¿sí? Que se refieren a reacciones justamente de combustión, que ya vamos a ver cuáles son. Bueno, vamos a definir estas dos que son las más importantes. ¿A qué llamamos calor de formación? ¿Sí? Calor de formación se refiere al calor que está involucrado, puede ser absorbido o liberado, cuando la reacción que se produce es la reacción de formación de un mol de una sustancia, o sea, de un compuesto, pero no cualquier reacción. Cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos, en la forma más estable que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque se puede formar una sustancia, pero el calor involucrado sea un calor de otra reacción, no la de calor de formación. Por ejemplo, ¿cuál es la reacción de formación de este compuesto que es el agua? ¿Cuáles son los elementos que forman el agua? Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno. Entonces, la reacción de formación, el calor de formación del agua es el calor de qué reacción? La reacción donde el hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar un mol de agua, ¿sí? El calor involucrado en esa reacción es lo que se define como delta H de formación del agua, ¿sí? Recién dijimos que cuando yo hago reaccionar un ácido con una base se forma una sal más agua. O sea, ahí yo también tengo la formación del agua, ¿sí? Pero el calor de esa reacción, donde se forma agua, no es el calor de formación del agua. Esa es otra cosa, es un calor de una reacción de neutralización.
aunque también se formó agua, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en claro cómo se define o a qué reacción química nos referimos cuando hablamos de estos delta H de formación que están en tablas, ¿sí? Se refiere a esta reacción, donde el compuesto se forma a partir de sus elementos, ¿sí? Entonces, para la formación, el delta H de formación del agua líquida, que yo, si voy a una tabla, veo que es este valor, menos 286 kJ por mol, ¿qué significa? Que es el calor que se desprendió, porque es negativo, que se liberó, cuando se formó un mol de agua líquida a partir de el hidrógeno, ¿cuál es la forma más estable? Hidrógeno gaseoso, diatómico, más el oxígeno. Entonces, como aquí es para un mol, porque está dado por mol esto, tengo que balancear, ¿sí? Entonces me queda medio mol de oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces, este es el valor que yo voy a encontrar en tabla. Supónganse que yo digo el delta H de formación del ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los elementos que forman el ácido sulfúrico? ¿Cuáles son? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Exacto, entonces, ¿cuál va a ser la reacción de formación del ácido sulfúrico? Hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso más azufre, que es sólido, ¿sí? Bueno, forman un mol de ácido sulfúrico. Y luego balanceo, ¿sí? Este está balanceado, necesito 2 de oxígeno, ¿sí? Para tener esto. Entonces, el delta H de formación que voy a encontrar en tabla es el de esta reacción. Aunque yo el ácido sulfúrico lo puedo formar de otra manera, haciendo reaccionar agua con dióxido de azufre, ¿sí? Pero la que se refiere a este delta H estándar es esta, ¿sí? A partir de sus elementos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se entendió a qué nos referimos con el calor de formación? ¿Me escuchan? Sí, sí, se entendió, profe, sí. Bueno, Sí, bueno, sí, ahora sí. vamos a hacer algún ejemplo y ahí lo van a terminar de confirmar. Una cosa importante, bueno, estos valores de delta H estándar de formación para distintos compuestos los encuentran en tablas. Si se fijan al final de cualquiera de los libros, van a encontrar un montón de tablas al final que dice propiedades termodinámicas, y ahí están los delta H estándar de un montón de compuestos, ¿sí? Entonces, todos esos energía, ya sea positiva o negativa, de formación de distintos compuestos, los van a encontrar en esas tablas. Lo que no van a encontrar si buscan es el calor de formación de elementos, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo acá, del elemento hidrógeno, elemento oxígeno, azufre, esos no los van a encontrar en las tablas porque se ha establecido por convención que el calor de los elementos es igual a 0, ¿sí? Así que cuando ustedes necesiten el calor de los elementos, tienen que saber que eso vale 0, por eso no aparece en las tablas, ¿sí? Se ha establecido como 0. Entonces, tenemos lo del calor de formación. Ahora definamos a qué denominamos delta HC, que es el calor de combustión de un compuesto, y que también está en tablas para un montón de compuestos. ¿A qué se refiere? Se refiere al calor involucrado, al calor liberado, porque siempre en una reacción de combustión van a ver que se libera calor, por lo tanto van a ser valores negativos. Es el calor que se libera cuando una sustancia reacciona con cantidad suficiente de oxígeno gaseoso, estando esto todo a 25 grados y una atmósfera. Siempre que tengamos hidrocarburos, los hidrocarburos son compuestos que son solo de carbono e hidrógeno, ¿sí? Cuando reaccionan con oxígeno, siempre dan los mismos productos, que son estos: dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Así que siempre que ustedes tengan que escribir una reacción de combustión de un hidrocarburo, o sea, de un compuesto formado por carbono e hidrógeno, que por ahora les vamos a dar las fórmulas porque todavía no vimos compuestos orgánicos, en este caso este es el metano, siempre van a escribir los mismos productos, dióxido de carbono y agua líquida, y luego balancean, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, como hay 4 de hidrógeno, tuve que poner 2 en el agua,
y ahora me quedaron 2, más 2 de oxígeno, tengo que poner un 2 aquí. Bueno, el delta H, que es negativo involucrado en esta reacción, es lo que se conoce como calor de combustión, ¿sí? Y también lo puedo encontrar como delta HC del metano en esas tablas, ¿sí? Bueno, siempre se produce dióxido de carbono cuando la cantidad de oxígeno es suficiente, decimos que la combustión es completa, porque si no tuviera suficiente cantidad de oxígeno, aquí se podría producir monóxido de carbono, ¿sí? Que es lo que sucede cuando no hay suficiente oxígeno y se produce ese gas venenoso, que es el monóxido de carbono. Nosotros siempre vamos a estar hablando de combustiones completas, ¿sí? Así que siempre van a escribir acá dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algo importante, quedó para lo último, pero es importante para que puedan resolver la guía de problemas, y es lo que se conoce como leyes de la termoquímica, ¿sí? Vamos a dar el nombre de una sola, que es la ley de Hess. Las otras decimos a qué se refieren, pero no tienen un nombre en particular, y es, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos la primera de ellas, se refiere a que cuando nosotros indicamos una reacción termoquímica, siempre a la derecha escribimos el valor de su calor involucrado, lo ponemos como delta H, ¿sí? Con su valor correspondiente, negativo o positivo, ¿sí? Negativo si es exotérmica y positivo si es endotérmica, ¿sí? De esa manera se indican las reacciones termoquímicas, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos una reacción, por ejemplo, el reactivo A más B, que me da los productos L más M, y su delta H fuera delta H1 negativo, por ejemplo, bueno, si yo escribo la reacción en el sentido contrario, es decir, la reacción inversa, la doy vuelta, o sea, L más M que me da A más B, la escribí al revés, bueno, el calor involucrado es el mismo, ¿sí? Es el mismo delta H, pero cambiado de signo, ¿sí? O sea, si esta reacción ocurre en el sentido inverso, en lugar de liberar calor, se va a absorber esa misma cantidad de calor, ¿sí? O sea, el delta H va a ser el mismo, pero cambiado de signo, ¿sí? Eso por un lado. Quiere decir que si yo tengo la reacción de formación del agua, que es exotérmica en este caso, y la escribo al revés, ¿sí? Es decir, el agua líquida que se descompone en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, el valor es el mismo, ¿sí? Pero ha cambiado de signo, ¿sí? Positivo. O sea, si la reacción ocurre en sentido inverso, ahora es endotérmica, ¿sí? Se absorbería calor, ¿sí? Eso por un lado, a tener en cuenta, es importante. Y otra cosa es cómo podemos hacer para sacar el calor de cualquier reacción, o sea, el delta H de cualquier reacción que tenga escrita, utilizando los valores de tabla de calores de formación de todos los compuestos que están medidos, están tabulados. Y bueno, y eso simplemente es la sumatoria de los calores de formación de todas las sustancias intervinientes en esa reacción. ¿Cómo sería? Es decir, si yo tengo una reacción cualquiera, hago la variación de energía interna, o sea, de los calores de formación del estado final. ¿Cuál es el estado final? El delta H de formación de los productos de la reacción. Ese es mi estado final. Sumo todos los delta H de formación de los productos. Y le resto el estado inicial. ¿Cuál es? El delta H de formación de todos los reactivos. Ese era mi estado inicial de reacción. Entonces, yo puedo saber el calor de cualquier reacción, haciendo eso, la sumatoria de los delta H de formación de los productos, que lo busco en tabla, menos el delta H de formación de los reactivos, ¿sí? Como estos están dados por mol, tengo que fijarme qué cantidad de moles tengo de cada uno y multiplicado. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo esta reacción, la combustión del metano, la reacción con oxígeno, que me da dióxido de carbono y agua. ¿Cuál es el delta H de esta reacción? Es el delta H de los productos, o sea, delta H de formación del dióxido de carbono, que lo busco en una tabla, por 1, porque hay uno solo, más el delta H de formación del agua líquida, que está aquí, lo busco en una tabla,
por 2, porque tengo 2 moles de agua, menos, ahora vienen los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? El de formación del oxígeno ya dijimos que es 0 por convención, así que no va. Y tengo el reactivo metano, el delta H de formación del metano por 1, porque hay uno solo. Bueno, si yo busco todos estos valores en la tabla y los sumo algebraicamente, considerando por supuesto ese menos allí, voy a tener el delta H de esta reacción, que en este caso es una reacción de combustión del metano, ¿sí? Y así puedo sacar, usando los valores de formación, de delta H de formación de todos los compuestos en tabla, el delta H de cualquier reacción, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver lo que se conoce como ley de Hess. ¿Qué es esto de la ley de Hess? Se refiere a que, ustedes saben que una reacción química puede ocurrir de manera directa, ¿sí? Los reactivos reaccionan e inmediatamente me dan los productos, o dijimos en la clase pasada que una reacción química puede ocurrir mediante varias etapas, ¿sí? Es el mecanismo de la reacción. Puede ocurrir en 2, en 3, en 4 pasos, ¿sí? Cosa que después yo sumo y tengo los reactivos que me dan productos. Pero primero los reactivos dieron unos intermediarios, después esos intermediarios dieron otros intermediarios y finalmente derivaron en los productos. O sea, una reacción puede ocurrir mediante una serie de pasos, o sea, un camino distinto que no es el camino directo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que la entalpía es una función de estado. ¿Qué quería decir esto? Que no interesa el camino recorrido, sino que la entalpía es la entalpía de los productos, o el estado final, menos la de los reactivos, que es el estado inicial. No interesa si la reacción pasó por varias etapas. ¿Por qué? Porque la entalpía es una función de estado. Entonces esto es una gran ventaja, porque yo puedo elegir el camino que quiera, porque lo único que interesa es el estado final y el estado inicial. Entonces, aunque yo tenga varias etapas, no interesa para la variación de entalpía. ¿Por qué? Porque la entalpía es una función de estado, ¿sí? Entonces, si yo tengo una reacción química determinada, la puedo expresar como una combinación de varias etapas de reacción, ¿sí? Hasta llegar a la reacción que yo quiero. Y después, lo mismo que hice con las reacciones, hago con los delta H, ¿sí? Lo sumo de manera algebraica. ¿Por qué? Porque no interesa el camino de reacción. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo el reactivo A más el B que me da productos. Bueno, ¿cuál es el delta H de esta reacción? Bueno, yo puedo hacer acá delta H de formación de productos menos el delta H de formación de B y el de A y tener el delta H de esta reacción. O bien, yo puedo decir, no, bueno, el reactivo A más B me da estos intermediarios, C más D. Y estos, a su vez, reaccionan y recién me dan productos, cosa que si yo sumo, tengo recién esta reacción. Bueno, esta primera etapa tiene un delta H1. Esta otra reacción tiene un delta H2. Pero cuando yo sumo estas reacciones, fíjense, C y D se me van y me queda la que yo quería, A más B que me da productos. Bueno, como la entalpía es una función de estado, el delta H de esta reacción es lo mismo que si yo sumo el delta H1 más el delta H2. Es decir, no interesa, porque no interesa el camino, ¿sí? Entonces, yo puedo averiguar la variación de entalpía de una reacción proponiendo una serie de etapas que me sean convenientes, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer en un ejemplo, ¿sí? Esa proposición de la serie de etapas, y lo mismo que hacemos con las reacciones, sumar o restar, etcétera, hacemos luego con lo delta H, es lo que se conoce como ley de Hess, ¿sí? Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Para terminar esta parte de la clase. Fíjense, dice, calcular la entalpía molar estándar de formación este es el etano, es un hidrocarburo, ¿sí? Que se llama etano, gaseoso, y queremos saber cuál es la entalpía de formación de este hidrocarburo, suponiendo que no lo tenemos en una tabla y que tenemos estos datos, ¿sí?
tenemos la entalpía de formación del dióxido de carbono, tenemos la de formación del agua, y tenemos de dato la de combustión de este hidrocarburo. Entonces, si conocemos esto, pero no conocemos la de formación, ¿yo cómo puedo combinar estas reacciones para obtener esta que yo quiero? Bueno, primero empecemos. ¿Cuál es la que queremos? Queremos la de formación del etano. ¿Cuál es la reacción de formación del etano? La reacción de formación a partir de sus elementos. ¿Cuáles son los elementos que forman el etano? ¿Cuáles son? El carbono y el hidrógeno. Entonces, la reacción que yo quiero es la reacción de carbono, carbono, la variedad más estable es el grafito, carbono más hidrógeno gaseoso, que me da 1 mol de etano, ¿sí? Bueno, 1 mol de etano. El delta H de esta reacción es lo que yo quiero, es el calor de formación estándar del etano. Bueno, balanceo, tengo 2 de carbono, 2 aquí, y tengo 6 de hidrógeno, por lo tanto va un 3 allá. Yo quiero llegar a esta reacción. ¿Cómo hago para llegar a esta reacción? Conociendo esto que tengo aquí. Puedo empezar por escribir, yo necesito el carbono. ¿De dónde puede salir el carbono? Fíjense que yo tengo el dato de calor de formación del dióxido de carbono. ¿Cómo puedo escribir la reacción de formación del dióxido de carbono? Puedo escribirla como carbono más oxígeno, ¿sí? Carbono, grafito más oxígeno, que me da 1 mol de dióxido de carbono. Esa sería la reacción de formación, esta, cuya entalpía tengo el valor, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? Como yo necesito 2 moles de carbono, y aquí tengo uno solo, voy a multiplicar toda la reacción por 2, para que al final yo pueda tener 2 moles de carbono, ¿sí? Después, ¿qué tengo? Otro dato, la de formación del agua líquida. ¿Cuál es la reacción de formación del agua líquida? Es hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, que me da 1 mol de agua líquida, cuyo delta H lo tengo aquí. Pero fíjense, ¿yo cuántos moles necesito de hidrógeno? Acá. Necesito que tener al final, ¿cuántos? De hidrógeno. 3. 3. Entonces, como acá tengo 1, para tener 3 tengo que multiplicar toda esta ecuación por 3. ¿Sí? La multiplico por 3. Y luego voy a hacer lo mismo con los calores, el valor del delta H, ¿sí? Fíjense, para el delta H1 está multiplicado por 2, así que el valor del delta H de formación, que es este, lo voy a tener que multiplicar también por 2. Para este, el de formación del agua, que es para 1 mol, lo voy a tener que multiplicar por 3. O sea, este delta H lo voy a tener que multiplicar por 3, ¿sí? Este valor. Bueno, ¿qué me está faltando? Ya tengo el carbono, tengo el hidrógeno. ¿Qué me está faltando? Que del lado de los productos aparezca el etano, que es el que yo quiero. ¿De dónde lo voy a sacar? De este dato que me dan el delta H de combustión del etano. ¿Cómo es la reacción de combustión del etano? Etano más oxígeno, que me da dióxido de carbono y agua. Pero yo el etano lo quiero del lado de los productos, no de los reactivos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta reacción de combustión la escribo en el sentido contrario, la escribo al revés. La escribo como dióxido de carbono más agua líquida, que me da el etano más el oxígeno, ¿sí? Como esta es la reacción de combustión para 1 mol de etano, fíjense, escribo 1 mol de etano y luego la balanceo. Si tengo 2 de carbono, va a ir un 2 acá, tengo 6 de hidrógeno, necesito 3 de agua, y luego me quedan de oxígeno 2 por 2, 4, más 3 son 7. Para tener 7 de oxígeno tengo que poner acá un 7 medios. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Va a ser este valor, pero cambiado de signo. ¿Por qué? Porque la di vuelta, ¿sí? Entonces va a ir un menos a este delta H, ¿sí? Que es el de combustión. ¿Por qué? Porque la di vuelta. Y no la multipliqué por nada, así que queda así. Bueno, ¿qué pasa si yo sumo todas estas ecuaciones? Fíjense. ¿Qué pasa? El dióxido de carbono, acá tengo 2 moles de dióxido de carbono, y acá tengo 2, por lo tanto se me van a simplificar.
El agua, acá tengo 3, por 1 tengo 3 del lado de los productos y acá tengo 3 del lado de los reactivos, se me va a simplificar, ¿sí? ¿Y qué me queda? Y el oxígeno, fíjense, yo tengo 2 oxígenos más 3 medios de oxígeno, son 7 medios de oxígeno si yo sumo esto, por lo tanto se me va a simplificar con estos, ¿sí? ¿Y qué me quedó en definitiva? 2 de carbono grafito más 3 de hidrógeno, que me da 1 mol de etano, que era lo que yo quería, ¿sí? Yo quería llegar acá. ¿Sí? Entonces yo las tengo que combinar de tal manera que la suma me dé a lo que yo quiero llegar. Bueno, lo mismo que hice con las ecuaciones para llegar aquí, hago con los delta H. ¿Sí? Entonces el primero lo tenía que multiplicar por 2, este por 3 y este cambiado de signo. Ahora sumo todo, con sus correspondientes signos, ¿no? Entonces va a ser 2 por menos 3,94 kilojoules, más 3 por menos 2,86 kilojoules, menos, con este menos, ¿sí? Aquí, ¿ven? Hice la suma algebraica y me quedó menos 86 kilojoules. ¿Qué quiere decir? Que el delta H de formación de este compuesto, que es el etano, es exotérmico, ¿sí? Se liberan menos 86 kilojoules por mol. ¿Se entiende cómo se aplicó la ley de Hess? Entonces, esto lo van a practicar ustedes en los problemas, ¿sí? De la guía, ¿sí? Lo que nos queda para la otra clase, que no la vamos a poder dar por el feriado, es toda la parte de otras funciones termodinámicas, que son la variación de energía libre de Gibbs, que se indica con una G, ¿sí? Y la entropía, y vamos a ver que esa variación libre, la variación de energía libre de Gibbs, esa función termodinámica es útil para decir si una reacción es espontánea o no. Bueno, eso yo lo que los invito es a ver el video, que se los voy a subir el lunes que viene, digamos, que no se da la clase, pero les voy a dejar el video para que lo vean esa clase y puedan terminar la guía, ¿sí? Los últimos problemas de la guía. Con esto ya pueden hacer la gran mayoría de los problemas. Los van a hacer el viernes, ¿sí? En la práctica. Bueno, y lo que queda, digamos, de este tema, si no lo ven en el video, tienen la clase del miércoles de la otra profesora, ¿sí? De la semana que viene, me refiero. Bueno, ¿alguna duda respecto de esto? ¿O están en condiciones de empezar a hacer los problemas? ¿Cómo les fue con la guía del viernes pasado? ¿Pudieron terminar? Esa era cortita, la de cinética. Esta guía va a ser más larga, ¿sí? Va a necesitar que se sienten un poquito más, no les va a alcanzar el viernes, ¿sí? Para terminarla, así que van a tener que después terminarla ustedes, ¿sí? Porque ya después se pasa a otro tema, después del laboratorio. Bueno, una cosa que para terminar, que la semana que viene, cuando hagan el laboratorio, que les decía que van a medir el delta H de una reacción de neutralización de manera virtual con un equipo, ¿sí? Les voy a subir allí el práctico, ahí les vamos a pedir, sí, que la última hoja de la guía de ese trabajo práctico es una sola hojita que tienen que completar el informe después que hagan el laboratorio, y ese sí lo van a tener que enviar como archivo Word al campus. Si ya les voy a poner las indicaciones, tienen que completar el informe en esa hojita de Word, y ese archivo Word lo tienen que mandar luego, subirlo al campus para que nosotros lo revisemos. Esto les recalco porque les vamos a insistir que manden el informe como archivo Word, que lo completen, y no como una foto o una imagen, para evitar, digamos, las malas imágenes y que no sea difícil de corregir, ¿sí? Bueno,
hasta aquí llegamos entonces con este tema. Si no tiene ninguna duda, la dejaríamos aquí.